En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Como todos sabéis, hoy, además de ser domingo, celebramos la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la diócesis de Madrid y también de nuestra ciudad. Y es un día, por tanto, para reflexionar, por una parte, sobre la figura de la Virgen, por otra parte, sobre cómo nos estamos comportando nosotros, que somos hijos de María. No tenemos devoción a la Virgen por capricho personal, que también para nosotros es un capricho personal querer a nuestra madre, sino que tenemos devoción a la Virgen María porque así Cristo nos lo mandó, como hemos escuchado en el Evangelio, cuando le dice a la Virgen: «Madre, ahí tienes a tu hijo», y a Juan le dice: «Hijo, ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento Juan se preocupa de cuidar a la Virgen María. Esta semana, para sorpresa de muchos, un dicasterio romano, Doctrina de la Fe, ha hecho público un documento en el que da unas orientaciones a los católicos. Digo para sorpresa porque son orientaciones sobre algunos títulos que los católicos damos a la Virgen María. Ahí, ese documento se centra en dos títulos. El primer título es que a veces se dice que María es corredentora. El segundo título, que María es mediadora de todas las gracias. Lo primero que me sorprende es que un dicasterio como Doctrina de la Fe se tome la preocupación y la dedicación de hacer un documento que trata de este asunto. No sé, yo vivo en España, desconozco si fuera de España hay una corriente que esté pidiendo aprobación dogmática en el que se reconozca a María como corredentora. A mí me parece que no, pero ya digo que yo soy un humilde cura de Madrid, vivo aquí en la ciudad y por lo tanto no sé si en otros lugares del mundo sí ocurrirá. Me parece sorprendente que, sin embargo, este mismo dicasterio, después no haga aclaraciones que la Iglesia necesita, aclaraciones que se desprenden de dos documentos pontificios aprobados por el Papa Francisco que han traído mucha zozobra dentro de la Iglesia. Me estoy refiriendo a Amoris Laetitia, donde en una nota de pie de página se dice que si un matrimonio civil donde él se ha casado antes por la Iglesia, pero no ha conseguido la nulidad, pero acompañados por un sacerdote, en conciencia creen que su matrimonio es nulo, pueden comulgar. Bueno, pero si no viven en castidad, si no han buscado ni siquiera la nulidad eclesiástica. Bueno, y Doctrina de la Fe no dijo nada. Y en otro documento, que todos conocéis también, aprobado últimamente antes de que el Papa Francisco falleciera, Fiducia Supplicans, ahí se permite que se bendiga a las parejas en estado irregular. Por una parte, personas que no están casadas y que viven juntas. Por otra parte, divorciados vueltos a casar e incluso parejas de personas del mismo sexo. Ya digo que yo no sé si hay algo detrás que yo desconozco y que a lo mejor, pues Doctrina de la Fe, que tiene más instrumentos para conocer lo que ocurre, sí sabe lo que pasa. La cuestión es que este documento viene a explicar que hay un título que no debemos nunca darle a la Virgen María, que es el de corredentora. Y lo explica, y dice que María colabora en la obra de la redención, pero el único redentor es Cristo. Yo creo que esto todos lo tenemos claro, que es Jesús el que, muriendo y resucitando, paga la deuda contraída por nuestro pecado. Pero cuando las personas dicen que María es corredentora, lo que están indicando es que María colabora en la obra de la redención,
Que a lo mejor no se debe utilizar la palabra corredentora, pues perfecto, no la utilicemos. A mí me gusta mucho hablar de María como Madre del Redentor, y María es colaboradora necesaria en la obra de la salvación, puesto que gracias a ella nos ha llegado el Salvador. ¿Qué es lo importante de la figura de María como colaboradora en la obra de la redención? Pues que gracias a ella se introdujo al Salvador en el mundo. Gracias a María, ella nos da a luz al Salvador, y Cristo, desde la cruz, purifica, limpiando nuestra culpa y nuestro pecado, muriendo por nosotros en la cruz. Y el segundo título que este documento dice que no debemos utilizar es el de mediadora de todas las gracias, que a mí me parece más sorprendente todavía, porque María es mediadora. Sin María no habría nacido Cristo. Cristo es aquel que perdona nuestras faltas, y por lo tanto María en ese sentido es medio, instrumento, vehículo para que nos llegue la gracia y el amor de Dios. ¿Qué es lo importante de la fiesta que celebramos, independientemente de lo que dice el documento? Lo importante es, por una parte, Jesús es el único Salvador, y Cristo nos vino gracias a la Virgen María. Y por lo tanto, nosotros somos hijos de María porque así Cristo lo quiso. Y eso implica, por una parte, que nosotros tenemos que tener una relación personal con María, porque así Cristo lo dijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y Juan es figura de lo que nosotros, como hijos de la Iglesia y por lo tanto también de la Virgen María, debemos tener en nuestro corazón. ¿Cómo tratas a la Virgen María? ¿Qué relación tienes con ella? Claro que no es Dios, por supuesto. Dios es el Señor y María es criatura de Dios. Y eso lo sabía ella y lo sabemos todos nosotros. Pero cuando uno ama a la Virgen, cuando uno como hijo intenta ser agradecido y corresponder a la Virgen María por todo lo que ella nos ha dado, está poniendo las bases para amar más a Dios. Cuando uno analiza por qué la Iglesia católica, bañada por el Mediterráneo, en España, Francia, Italia, la secularización no ha hecho tanto mella como en la Iglesia de Centro Europa, se da cuenta de que hay una causa fundamental. En la Iglesia de Centro Europa suprimieron las devociones populares, y la devoción popular mayor es a la Virgen María. Sin embargo, en Europa, en España, en Francia y en Italia, esto no ha sido así. Y gracias a la devoción a la Virgen María y a la devoción a los santos, el amor a Cristo se ha mantenido, porque hay un vínculo de conexión. ¿Cuántos jóvenes quizás no van a misa frecuentemente y sin embargo pertenecen a cofradías, donde gracias a que pertenecen a esa cofradía sacan al santo o a la Virgen y tienen una relación con la Iglesia que se habría perdido sin esa devoción popular? Por lo tanto, lo primero que hoy tenemos que hacer es dar gracias a Dios porque tenemos madre y preguntarnos qué relación tenemos con nuestra madre. ¿Estará María contenta porque le amamos? ¿Estará María contenta porque ocupa un lugar importante en nuestro corazón? Por debajo de Dios, por supuesto, porque Dios es el único Señor. ¿Estará María contenta? En segundo lugar, la Iglesia nos propone la figura de la Virgen María no solo para que acudamos a ella a pedirle como intercesora y mediadora que presente al Señor nuestras necesidades y nuestras intenciones, sino que también nosotros tenemos que aprender a imitar la fe de nuestra Madre la Virgen María. Cuando en una familia cristiana se enseña a los hijos virtudes y valores cristianos, eso queda siempre en el corazón del hombre. Después los hijos van a la universidad y en muchos casos dejan de practicar religiosamente. Pero más pronto o más tarde, cuando ellos forman su propia familia, cuando ellos tienen sus hijos, muchos se preguntan, ¿y qué educación le voy a dar yo a los míos? La que yo he recibido. Y esa educación que ellos han recibido la transmiten a los suyos. Nosotros como hijos de la Virgen María
no solo podemos venir aquí para pedir a la Virgen su ayuda, no solo tenemos que venir a la iglesia para decirle a la Virgen que le amamos y le queremos. Hemos de pasar de la devoción de petición, que está bien pedir a la Virgen, para eso Dios, Cristo nos la entregó como madre, a la devoción de imitación. Es decir, yo tengo que imitar a mi madre. De igual manera que tú imitas las virtudes que has vivido en tu casa, porque tus padres te la han transmitido, tú tienes que imitar también las virtudes de la Virgen María. En concreto, ¿cuáles? Primera virtud que todo hijo de la Virgen María tiene que imitar: saber que Dios es el Señor, que por lo tanto Dios tiene derecho y yo tengo obligaciones para con Dios, porque es mi Señor. Cuando María recibe el anuncio del ángel Gabriel, ¿qué responde? No empieza a pedir al ángel cuentas y cómo va a ser eso y explícame, porque yo tengo que tenerlo todo controlado. Simplemente le dice: he aquí la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque San Joaquín y Santa Ana, sus padres, le habían enseñado que Dios es el Señor y tiene derechos. Por lo tanto, la primera virtud que todo hijo de la Virgen María tiene que vivir y tener es la de respetar a Dios. Es el Señor. Respetando a María, imitando la fe de la Virgen María, también daremos a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida, que no es cualquier lugar, es el primer lugar en mi corazón. Primera virtud, respetar los derechos de Dios. Segunda virtud de la Virgen María. La Virgen María estaba atenta a escuchar lo que el Señor le pedía para hacer su voluntad. Era dócil a lo que el Señor le pedía. ¿Somos nosotros dóciles a la voluntad de Dios? Cuando el Señor nos ha pedido algo, lo intentamos hacer porque es el Señor y tiene derechos y porque me fío de Él. O por el contrario, cuando me pide algo que me duele, que me cuesta, porque exige negación a mí mismo, perdonar a una persona que me ha hecho daño, o ser generoso con mi tiempo y con mi dinero para ayudar a los necesitados, me rebelo contra Dios. María tenía a Dios en el primer lugar en su vida. María era dócil también a la voluntad de Dios, ofreciendo sus dones para colaborar con Dios en la obra de la salvación. Y eso es también lo que nosotros tenemos que aprender, que podemos ser instrumento del Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. No somos corredentores, como la Virgen María no es en el sentido estricto de la palabra corredentora, pero sí fue la más insigne y grande colaboradora de Dios en la obra de la salvación. Y tú y yo estamos llamados también a ser colaboradores de Dios en la obra de la salvación. Y lo somos cuando obedecemos al Señor, pero también lo somos cuando llevamos nuestras cruces, morales o físicas, y en lugar de llevarlas porque sí, las ofrecemos al Señor para colaborar con Él en la obra de la salvación. Como dice San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Completamos en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo como miembros de la Iglesia hasta que el Señor venga en su segunda venida triunfante. Y nosotros, como hijos de la Iglesia, podemos colaborar con Dios, no solo siendo testigos de esperanza, llevando la luz de la verdad, educando bien a nuestros hijos, no solo siendo consuelo de los que sufren cuando ayudamos a una persona que sufre en el cuerpo o en el alma, dando dinero o dando nuestros dones espirituales, sino también ofreciendo nuestros dolores, nuestras cruces, para colaborar con Cristo en la obra de la salvación como miembros que somos de su cuerpo, que es la Iglesia. Pues, queridos amigos, en la fiesta de María, en la fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, recordemos que tenemos madre, que esa madre tiene que ser querida y que no hay nada que le haga más feliz a la Virgen María que tú des a Dios el primer lugar en tu corazón, que tú imites sus virtudes y su fe, darle a Dios ese primer lugar, ser dócil a la voluntad de Dios y colaborar con Cristo en la obra de la salvación de muchas maneras, pero sobre todo ofreciendo tus cruces morales y físicas. Y de esa forma, María, como madre, se sentirá feliz, porque sus hijos no solo la alaban, sino que también intentan imitar sus virtudes cristianas, sus virtudes domésticas. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.